Bueno, buenas tardes. Estamos dando inicio a un nuevo encuentro del ciclo que es el peronismo. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Adriana Kingar, que es doctora en Historia, es profesora de la Universidad Nacional de Jujuy e investigadora del CONICET. Bueno, gracias Adriana por aceptar esta invitación para conversar con el canal del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de 3 de Febrero. Adriana, bueno, a ver, vos tenés una larga trayectoria en estudios provinciales o de los espacios subnacionales, como se denomina habitualmente, y especialmente te has dedicado a estudiar la conformación del peronismo y distintos aspectos del peronismo en la provincia de Jujuy. Y bueno, primero te quiero preguntar, bueno, ¿qué nos podés comentar y contar y compartir con nosotros respecto a la formación del peronismo justamente de estos años iniciales en tu provincia, en Jujuy? Bueno, en primer lugar, yo soy la agradecida por esta invitación, agradezco a todos por este espacio, ¿no? Y esta convocatoria, y la verdad que seguramente disfruto mucho. Eh, bueno, el peronismo en Jujuy, yo podría decirte que por un lado tiene en común el haber marcado un antes y un después en la experiencia política y social nacional, pero desde el principio, la conformación de ese peronismo jujeño tiene una especificidad en varios sentidos, como pasarán, cada investigador te va a decir distintas aristas que puede tomar como algo específico en sus provincias seguramente. Aquí si uno toma, por ejemplo, esta como afirmación fuerte que se hace ya inaugurando lo que se van a llamar las interpretaciones extracéntricas, que remiten a esa matriz conservadora del peronismo del interior, ahí Jujuy, o resalta en el caso de Jujuy una primera peculiaridad, ¿no? Que es la ausencia realmente de esa matriz conservadora, si estamos hablando, como lo hacen los que concretamente César Cach, Darío Macor, esa tesis tan importante, porque en el peronismo jujeño hay ausencia de dirigentes conservadores, ¿no? En esa matriz formativa a nivel de las dirigencias, ¿no? Que fue un elemento muy presente en otros espacios provinciales. Aquí no, todo tiene su explicación. Una de las explicaciones de que se haya configurado de esa manera es realmente la fuerte tradición irigoyenista que había en la provincia, como lo había en muchas provincias, pero aquí fraguada en torno a un liderazgo muy particular, un liderazgo fuerte, que fue el de Miguel Tanco ya en los años 20. Tanco es una figura cuyo liderazgo es reconocido ya tempranamente, por ejemplo, en los escritos de Félix Luna, ¿no? Cuando él ve el espectro de situaciones en las provincias, los líos que se arman después de la llegada de Perón en la presidencia, la intervención, y siempre Jujuy resalta como un lugar que dice, ahí recoge testimonio donde dice, bueno, Jujuy es la provincia que menos problema me causa, decía Perón, y tiene que ver con esa, digamos, a ver, eh, cohesión de ese primer elenco peronista en torno a un caudillo que ya existía, ya lideraba y que es el que decide apostar por el peronismo, de modo que en Jujuy la fuerza política que triunfa en el 46 es la Unión Cívica Radical Irigoyenista. Esto ocurre también otro tanto, por ejemplo, en Salta, Cornejo viene también de una tradición irigoyenista, pero digamos, la realidad del liderazgo de Tanco, con esa magnitud, haber sacado más del 70% de los votos en las elecciones, por ejemplo, de 1930, del 29, y él asume en el 30, y está 9 meses en el gobierno, porque viene, o 8 meses, digamos, porque viene el golpe del 6 de septiembre, realmente le da un matiz particular a esa experiencia del peronismo. Ajá. Ahora, Adriana, Jujuy es muy diversa, ¿no? Geográficamente, culturalmente, socialmente. Digamos, ¿cómo se da esta conformación? Porque estamos hablando de los años iniciales del peronismo, ¿no? ¿Cómo se da esta conformación, este inicio del peronismo, por ejemplo, en las tierras altas?
Y también ahí nos podés comentar algo sobre este personaje tan particular, ¿no? Sobre Viviano Dionisio. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Bueno, es como vos decís, Carolina, ¿no? Jujuy es una provincia muy diversa, no solo, bueno, geográficamente, ecológicamente, podemos decir las tierras altas, las tierras bajas, los valles subtropicales, la ciudad capital, que está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, de ahí en más la Quebrada La Puna. Y esto tiene, digamos, también se ha traducido históricamente en rasgos socioculturales distintos, que son distinguibles sobre todo en las tierras altas, ¿no? Las tierras altas se les llama a las regiones de la Quebrada y la Puna. En más altura Ajá. de la Quebrada está la Puna, que es una sociedad que en vísperas de los cambios que trae aparejado el peronismo, se caracterizaba por lo que se llamaban esas haciendas de arrenderos, ¿no? Eran grandes latifundios, ¿sí? Muchos de los dueños vivían, por ejemplo, en Buenos Aires, otros en otras partes de la provincia, y otros eran, digamos, jujeños, que tenían, pero en esas haciendas vivían y ocupando tradicionalmente esas tierras de ancestros, digamos, vamos, ¿no?, para atrás, siglo XIX o antes, aborígenes o pobladores de raíz étnica indígena, ¿sí?, que también van a apostar fuertemente al peronismo. Y ahí de nuevo te traigo a colación, vos me nombraste a Viviano Dionisio, pero traigo la figura de nuevo de Tanco, ¿no? Porque cuando uno habla de Ah, que esa raíz irigoyenista del peronismo jujeño, el irigoyenismo había calado muy hondo en las tierras altas también desde los años 20, y aún antes que Tanco. ajá. Tanco, cuando él se vuelca a la política, Tanco era un jujeño, pero que había hecho la carrera naval, él era amigo personal de Irigoyen, viene o regresa a su provincia natal a principios de los años 20, se retira de la Armada y se dedica a la política y realmente fragua su liderazgo, pero sobre algo que ya existía, ¿no? Que Ujú. era esa constante o siempre activa reivindicación, ¿sí?, de los puneños y quebradeños por la solución de su problemática agraria. Entonces, Viviano Ajá. Dionisio, a quien vos nombrás, viene de esas familias campesinas, ¿sí? Su padre era un arrendero, él era de una generación que había diversificado ya su experiencia laboral trabajando, por ejemplo, en uno de los grandes complejos mineros del Altiplano, que es Mina Aguilar. Había dos, Mina Periquitas, Ajá. Mina Aguilar. Y es interesante porque ya en el 45, o sea, sabemos que un mes después del 17 de octubre se forma el Partido Laborista, ¿no es cierto?, para apoyar la candidatura de Perón. Pero eso no solo, digamos, muy rápidamente se activan, ¿sí?, la conformación de comités provinciales, ¿sí?, y departamentales. En Jujuy el primer centro o comité departamental laborista en formarse es en La Puna, antes que en otro lado, Ah, el mira. 21 de diciembre del 45, en Mina Pirquitas, y después en Ajá. Mina Aguilar, donde trabajaba Dionisio. Y Dionisio. Viviano Dionisio va a sumarse a las filas del laborismo, porque esa es otra especificidad de Jujuy que comparte con otras 4 provincias, y es que a nivel provincial, ¿sí?, el laborismo y el radicalismo disidente que apoya a Perón van separados, ¿no?, en el plano provincial. Está el tanquismo en Jujuy por un lado y el laborismo por otro, apoyado por los obreros mineros, sobre todo, o en las áreas mineras es fuerte, digamos, va a captar votos en toda la provincia, pero es fuerte en las áreas mineras y en los ingenios azucareros, ¿no? Ajá. Entonces, Viviano Dionisio es un personaje, digamos, a ver, particular en la medida en que va a ser digamos, siendo de origen campesino, ¿sí?, él es candidato a diputado provincial por el departamento de Cochinoca y triunfa, y entonces llega a la Cámara Legislativa, que en realidad no es Ajá. algo inédito, aunque es algo que por ahí nunca o que por ahí se soslaya en estudios, o por ahí con miradas antropológicas o desde la sociología, que tienden a pensar digamos, las provincias del interior, no solo como conservadoras a nivel de las dirigencias, sino a nivel de los sectores subalternos, ¿no? Esta Claro. cuestión a ver, de pensar ese mundo inmóvil, donde, más si pensás en La Puna, pareciera un espacio doblemente periférico,
estratosférico. Imagina un puneño en la década del 20 que llega a ser ya diputado provincial. Era un Claro. Francisco Kipildor, que de la mano del tanquismo ya en los años 20 es elegido diputado provincial. Con esto O te sea quiero que decir había que una el tradición peronismo, previa también. hay una tradición, o sea, el Ok, peronismo evidentemente es una ruptura en múltiples planos, pero esto es algo que para la experiencia popular en Jujuy, no hay tal, yo diría, ese quiebre, como se ha interpretado, quiebres de deferencias, digamos, ok. con eso. Digo que no lo haya, ¿no? Pero en esto hay que soslayar, hay que matizar, porque Ajá. hay una O tradición sea, hay larga, líneas de conexión previas. hay líneas de conexión, no son, yo lo que quiero resaltar que no son sectores populares, digamos, acostumbrados a una obediencia, a una situación de deferencia, Ajá. más allá de que ese es un fenómeno que puede haberse dado a lo largo del país en distintas situaciones, no deben soslayarse estas fuertes experiencias reivindicativas y de agencia, digamos, de sectores populares que luchan y piden por sus tierras, ¿no? Hay una batalla famosa en el siglo XIX que es que se alzan en armas y, digamos, muchos son fusilados porque piden sus tierras, ¿no? Y es un hito que siempre resalta en la memoria. Claro. Es muy interesante lo que comentás. ¿Y cómo te podría conectar esto que estás planteando con el famoso Malón de la Paz? ¿No? Que es este Sí, hecho que es tan paradigmático, ¿no? Y bueno, si nos podés y contar bueno, un y se poquito. conecta muchísimo, Carolina, así directamente, porque uno dice, si hoy en día, indagando, hablando, o sea, ¿qué queda en esa memoria histórica del puneño, del jujeño en general, pero del puneño? Esos dos hitos, la batalla de Quera en el siglo XIX y sin duda el Malón de la Paz, que se inscribe en esa línea con toda su especificidad, ¿no? Entonces, digamos, el Malón de la Paz, que fue, para decirlo rápidamente, esa larga marcha que sale en mayo desde la Puna Jujeña con la idea de llegar, o sea, sale el 15 de mayo y la idea era estar el 4 de junio en la Plaza de Mayo cuando asuma Perón. ¿Mm? ¿Cómo se hizo Ahora, esa marcha? ¿Fue caminando, en parte, y en caballo? Exacto, la idea era hacerlo caminando, así que en realidad no llegan en junio, llegan a finales de julio, así que van Claro. caminando, o sea, por partes, iban en carretas, se lo digo, pero es realmente una caravana y hay crónicas de eso, siguiendo lo que decía la prensa, esa carga, y yo siempre digo, esa carga de exotismo que uno puede leer, tanto, por ejemplo, en los parlamentarios de esa época, del Congreso Nacional, que salen, forman una delegación o votan quién nos iba a recibir a los hermanos Collas que vienen ¿no? de esas montañas, que son mentalidad de niños, o sea, lo dicen, uno dice, todo bien, lo dicen de onda, como uno diría ahora, pero tienen, ¿no? Esta idea que estaba muy arraigada, y lo llama, ¿no? De esa pasividad, de ese mundo premoderno, Ajá. fuertemente premoderno, y que por ahí lo llamativo es que desde la academia también se reproducen muchas de esas imágenes, Ajá. ¿no? ¿Y cuál era el Interpretando como. objetivo de este Malón de la Paz? El objetivo era reivindicar, ¿sí? O presionar, podríamos decir, para que se cumplan las promesas de campaña de Perón, que era la solución de la problemática agraria, es decir, los títulos de propiedad, ¿sí? Los Ujú. títulos de propiedad, que era algo sobre los que venían reclamando los puneños hacía mucho. Es interesante, acá sería largo, así que lo hago corto, pero lo que yo trato de ver en esto, y es una línea de indagación que me parece interesante, es de qué modo, cuando uno habla de estas cuestiones tan complejas, no hay que ver una sola dimensión, es decir, en el reclamo y el Malón de la Paz puede ser visto en clave étnica, y es así, pero no se puede soslayar la clave de identidades político-partidarias, porque la Ajá. mayoría de los que participan del Malón son laboristas, Ajá. pertenece al Partido Laborista, que en Jujuy va enfrentado al tanquismo, que es el partido mayoritario. Entonces es muy interesante. A la vez, los que participan, hay testimonios, ¿no? Por ejemplo, un año después del Malón, el Malón es en el 46, un año después en el 47, uno puede, como fuente histórica, leer notas que se mandan al mismo Tanco o a los legisladores provinciales jujeños. Tanco en ese momento es senador nacional por el peronismo. Y que dicen, somos viejos amigos de Tanco, de Miguel Tanco, el apóstol de la Puna, es decir, ellos son laboristas, pero reconocen, no hay como una Pero dicotomía son ni un tanquistas. enfrentamiento, ¿sí? O sea, son Ajá. laboristas, pero reconocen, no, esta no cuestión, pero hay toda una dimensión política, identitaria, que es interesante de ver, el Malón. Liviano Dionisio es uno de los que forma el Malón, o sea,
que los que va dirigiendo o, digamos, convocando al Malón, junto con el teniente Bertonasco, que es otro personaje que no es de Jujuy, pero está ahí actuando, ¿sí? Es muy interesante. ¿Se consigue el objetivo del Malón? Y el objetivo no, porque, digamos, a ver, a largo plazo o mediano sí, ¿no es cierto? Ajá. Y depende, porque es un campo abierto para estudio. A ver, Por termina eso te lo cuando pregunto. llegan, se alojan en el hotel de inmigrantes, pero a fines de agosto la gendarmería los desaloja de la noche a la mañana, algunos dicen no pudimos ni llevar nuestros documentos, se los mete en el ferrocarril, ¿no? Y con todas las ventanas cerradas y se los baja de nuevo en Abrapampa, en La Puna. Ah, Al año siguiente, Tanco se sanciona el proyecto de expropiación de los latifundios, pero recién 2 años después, Perón promulga el decreto donde se expropian esos latifundios, pero esos se fiscalizan, es decir, quedan en manos del Estado. No se les da en propiedad sino en usufructo. Sería muy ajá. complejo, pero ese era el proyecto de Tanco en realidad. Entonces está por dilucidar. Yo tengo la idea de que, bueno, que el laborismo, la línea del laborismo era darlos en propiedad, y la del tanquismo era fiscalizarlos, porque ya había habido experiencias de darlos en propiedad, y a lo largo de 1 o 2 generaciones se volvía a concentrar, porque los grandes capitales vuelven a presionar, se compran de nuevo y se concentran. Entonces es interesante, es una línea que Sí. va para largo, pero solo lo que quiero resaltar es esa diversidad, ¿no?, de experiencias del peronismo. ¿Mm? Ajá. Adriana, bueno, vos has estudiado desde que te conozco hace muchos años el peronismo en diferentes aspectos, ¿no? Justicia del trabajo, formación de los tribunales del trabajo, los elencos dirigentes iniciales. Luego también tenés trabajo sobre la renovación peronista, digamos, décadas más tarde. Es decir, vos has abarcado el estudio sobre qué es el peronismo en la provincia de Jujuy a lo largo de muchas décadas. Entonces te hago la pregunta final, la del millón, ¿no? La que es tan difícil de responder. ¿Qué es para vos el peronismo de acuerdo a tus investigaciones y a lo que vos has podido estudiar hasta ahora? Sí, realmente es la pregunta del millón. Casi imposible de responder, pero bueno, vos me dijiste para mí, y de acuerdo a lo que he estudiado. Entonces uno se pone, ¿no?, parte desde la academia, entonces desde la academia uno dice, es difícil responderla. Entonces uno podría decir lo que por ahí todos estaríamos de acuerdo, bueno, es un fenómeno, en primer lugar, entonces eso no, es un fenómeno, sí, ¿no?, que depende, que tiene muchas dimensiones. Entonces uno podría decir, desde decir un movimiento nacional popular, bueno, todo eso que ya sabemos, pero a ver, ¿qué podría decirte? Es algo, ese fenómeno que sigue, porque uno sigue hablando y dándole vueltas, más que a otros fenómenos políticos de la Argentina, por razones obvias, por la perdurabilidad, ¿no? Porque sigue Ajá. estando vigente, latente. Entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Entonces, por ahí, siendo difícil de definirlo, uno podría decir lo que impacta del peronismo, diría yo, y en esto no estoy diciendo, no estoy siendo original, porque eso también es una pregunta que se hacen, lo que impacta es la perdurabilidad, ¿no? La persistencia del voto peronista a pesar de distintas coyunturas, y en esto me acuerdo, o sea, por eso digo, si quiero explicarlo, mira, tendría que pensarlo tanto, pero me vienen a la mente los trabajos de Maristeles Vampa, cuando dice, después de hacer entrevistas en los 90, ¿no? En su libro ese, La Plaza Vacía, por ejemplo, estoy pensando, y después de tratar de entenderlo, terminé diciendo, bueno, sí, la entrevista terminé diciendo, el peronismo es un sentimiento. O sea, tiene mucho de eso, ¿no? De esa conexión con y ahí mezclo un artículo, una propuesta que me parece también muy sugestiva. Me estoy colgando de otra persona porque es muy difícil definirlo, pero por ejemplo, cuando Silvia Sigal habla de esa promesa, ¿no?, del peronismo, de que, o sea, que esa su perdurabilidad tiene que ver con un horizonte, pero que a la vez remite a este peronismo clásico del que estábamos hablando recién, ¿no? Como algo común, un horizonte igualitario, que va Ajá. a persistir en el tiempo como nombre. O sea, en un punto uno puede decir el peronismo como un nombre que persiste más allá de su contenido, porque sabemos que su contenido es diverso, ¿no? Está el menemismo, está lo que sí, peronismo en las distintas etapas, pero yo creo que
que algo, bueno, este fenómeno que en Jujuy se veía mucho y en otras provincias seguramente también en los 90, cuando acá, bueno, se sanciona la ley de lemas, y uno ve, porque es algo tan contemporáneo que conoce, digamos, a los actores, que de repente sin militancia peronista, y para sorpresa de muchos jujeños, de repente son peronistas, o sea, se forman un lema, dentro del peronismo sacan votos y llegan a la gobernación. Entonces en eso Ajá. uno ve, ¿no? O sea que más allá del personaje y de lo que piensen, o si son neoliberales, o todo, bueno, el peronismo da votos, ¿m? Porque apela, Ajá. ¿y por qué da votos? ¿Quiénes votan? ¿M? Entonces la identidad fuertemente peronista y la arraigada identidad peronista de los sectores populares. Eso es algo que uno puede describir porque se ve, porque los votos se pueden contar. Sociológicamente vos podés hacer una geografía electoral y sabés qué zona votaron. Ahora, más difícil es explicarlo. Entonces, ¿qué es el peronismo? La respuesta tiene que ver con esa persistencia de ese voto peronista que remite, ¿no es cierto?, yo creo, a un horizonte igualitario. ¿No? Porque es Ajá. algo, sí, que es un horizonte O sea, de horizonte equidad, de igualdad. igualitario, promesa, decís, y sentimiento Sí. también. Yo también, pero quiero decir que estoy tomando No, sí, 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 está bien. de Sigal, no soy original en esto en el sentido que, pero son lecturas que me han, digamos, que satisfacen, son explicaciones o intentos de interpretación, porque, ¿no? Pero es difícil, es realmente la pregunta del millón, porque es muchas cosas a la vez, y a fuerza de Ujú. ser muchas cosas uno termina diciendo, bueno, entonces pareciera, si no lo definís, que no es nada al definirlo, pero es mucho. Claro. Entonces, La ¿dónde? complejidad no ayuda. Lo que sí te podría decir, como con esta experiencia de hacer historia como situada, localizada, es que tampoco es posible, o no sería dar esa respuesta tan general. Lo que sí uno podría decir que, que va a apunta a esa estructura del sentir, ¿no? De que hablan muchos Ajá. investigadores, tiene que ver con eso. Ahora, ¿con qué rellenas esto? ¿Qué hay de contenido específico? Tiene que ver con un marco situado, tiene que ver con un lugar determinado. Si tomo el caso de Jujuy, ni siquiera generalizaría a nivel de toda una provincia. Por ejemplo, volvamos a las tierras altas, volvamos ahí, podemos también tomar los ingenios azucareros, pero las tierras altas, el peronismo y ese sentimiento peronista va a tener un contenido específico que tiene que ver con la solución de la problemática agraria, ¿sí? Ajá. O con la promesa de solución, porque en muchos aspectos todavía no se solucionó. Se va Ajá. avanzando, entonces, pero ese sentir, porque hay algo que es importante, y vos mencionaste lo de la justicia del trabajo y todo, que uno ve, realmente uno comparte cuando uno ve los expedientes, ve cómo es el antes y el después, ese mundo que se transmuta y se pone realmente de pies a cabezas con el peronismo, porque uno puede decir, a ver, hay cuestiones que son medibles y pesables, como las nuevas leyes laborales, todo lo que, ¿no? Lo que sabemos que es un parteaguas, aunque uno puede encontrar continuidades, todo lo que quieras, pero que en el sentir, en la experiencia de vida de los sectores populares, como se desprende de las fuentes, que realmente fue un parteaguas total, ¿sí? Ujú. La dimensión de ese cambio creo que es lo que explica el arraigo de ese sentimiento peronista, que bueno, los que vivieron ese peronismo ya son grandes, o sea, yo creo que obviamente, la mayoría, o sea, que eran niños con ese peronismo, ya Pero ha sido tienen transmitido también pero ha entonces. sido transmitido. ¿Hasta dónde da eso? ¿Hasta dónde esa memoria de transmisión, de familias? Bueno, para mí ahí hay que ver qué pasa en el futuro, porque al tener ese Ujú. componente fuerte, ¿no? De un sentimiento, de una experiencia muy visceral, muy arraigada, uno también puede pensar en el tiempo, a ver cuál es ese Claro. piso, hasta dónde. Por lo pronto ya llevan muchos años, ¿no? Por lo pronto muchos años, de finales abiertos, De ¿no? final abierto. Final Bueno, abierto. Adriana, te agradezco muchísimo tu momento de reflexión en este espacio que hemos denominado, bueno, justamente, ¿qué es el peronismo? ¿No? Viste que es difícil de desentrañar esta pregunta que nos hacen todos y que nosotros permanentemente estamos también tratando de responder. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu participación en el canal del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, Gracias. un gusto, y gracias a ustedes.